Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el té nunca se enfría y los secretos salen a la luz. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la mente de muchos, un rumor que ha crecido como la espuma, un enigma que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que cuando se juntan provocan explosiones de recuerdos, especulaciones y, admitámoslo, un poquito de nostalgia. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda esa química electrizante en Medcezir? Esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando por Yaman y Mira, por su amor prohibido, por esa conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, con esa intensidad, era inevitable que los rumores sobre un romance en la vida real se dispararan. ¿Eran solo buenos compañeros de trabajo o había algo más entre Aatay y Serine? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Antes de que nos adentremos en este mar de rumores y verdades a medias, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Aquí siempre tendrán el chisme más jugoso, las noticias más frescas y, por supuesto, mucho análisis sobre las parejas que nos roban el corazón. Así que si no quieren perderse nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos a darle duro a ese botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ocultaban a Aatay y Serine? ¿Existió un romance secreto? ¿Por qué terminaron las cosas como terminaron? Prepárense porque aquí les va la explosiva verdad al descubierto. Lo primero que tenemos que entender es el contexto. Medcezir fue un boom. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie catapultó a Aatay y Serine al estrellato internacional. Eran jóvenes, talentosos, guapos y sobre todo, tenían una química innegable. Las escenas de amor entre Yaman y Mira eran puro fuego. Y claro, los fans y también la prensa del corazón empezaron a sospechar. ¿Podría ser que esa pasión no fuera solo actuación? Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y divirtiéndose. Las revistas del corazón publicaban fotos robadas, analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Los fans creaban cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, llenas de montajes románticos y deseos de que su amor fuera real. La presión mediática era enorme. Sin embargo, tanto Aatay como Serine siempre negaron categóricamente cualquier relación amorosa. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de su dedicación al personaje. Pero claro, ¿quién les creía? Era difícil creer que tanta química fuera solo actuación. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ellos negaran el romance, había pequeños detalles que alimentaban las sospechas. Por ejemplo, en entrevistas, se elogiaban mutuamente de una manera que iba más allá de la simple cortesía profesional. Hablaban de la admiración que sentían el uno por el otro, del respeto que se tenían, de la facilidad que tenían para trabajar juntos. Y esas palabras, sumadas a las imágenes que circulaban, hacían que los fans se aferraran a la esperanza de que hubiera algo más. Además, hay que tener en cuenta que ambos, en ese momento, eran jóvenes y solteros. Aatay venía de una relación mediática con Azal Kaya, su compañera en Anferia Koydum, que había terminado de manera abrupta. Serine, por su parte, había tenido un romance con Tolga Sayman, también actor, que había terminado unos años antes. Así que ambos estaban libres y, en teoría, disponibles para el amor. Y luego estaba el tema de los celos. Se decía que Aatay era muy celoso de Serine y que no le gustaba verla con otros hombres. Y que Serine, a su vez, también sentía celos de las compañeras de trabajo de Aatay. Claro, esto nunca se confirmó, pero los rumores eran persistentes. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. ¿Pero qué pasó entonces? Si realmente había algo entre ellos, ¿por qué nunca lo confirmaron? ¿Por qué terminaron separándose? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Como ya dije, la atención que recibían era abrumadora. Cada paso que daban era analizado, cada palabra era interpretada. Y eso, sin duda, puede ser muy difícil de manejar, especialmente para personas jóvenes que no están acostumbradas a tanta exposición. Es posible que hayan preferido mantener su relación en secreto para protegerla de la mirada pública.
En segundo lugar, sus carreras profesionales. Ambos estaban en la cima de su carrera, y una relación mediática podría haber afectado su imagen. Tal vez sus representantes les aconsejaron mantenerlo en secreto para no distraer la atención de su trabajo. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces hay que tomar decisiones difíciles para protegerla. En tercer lugar, la diferencia de personalidades. Se decía que Atay era más reservado e introvertido, mientras que Sereni era más extrovertida y sociable. Es posible que estas diferencias hayan dificultado la relación, o que hayan hecho que prefieran mantenerla en privado. Y por último, la posibilidad de que simplemente no funcionara. A veces, la química en pantalla no se traduce en la vida real. Es posible que se hayan sentido atraídos el uno por el otro, pero que al conocerse mejor, se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. O tal vez simplemente no era el momento adecuado. Después de Medcezir, sus caminos se separaron. Atay continuó su carrera con éxitos como Yerde y Hakan, El Protector, mientras que Sereni protagonizó series como Fi y Samaran. Ambos siguieron siendo figuras importantes en la industria del entretenimiento turca, pero nunca volvieron a trabajar juntos. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón: ¿qué ocultaban realmente a Atay y Sereni? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero basándonos en los rumores, las evidencias y las especulaciones, podemos llegar a algunas conclusiones. Es muy probable que haya habido una atracción mutua entre ellos. La química que se veía en pantalla no era solo actuación. Había algo más, una conexión especial que iba más allá del trabajo. Es posible que hayan tenido una relación secreta, o al menos un romance pasajero. La presión mediática, sus carreras profesionales y sus diferencias de personalidad pueden haber influido en su decisión de mantenerlo en secreto. Y finalmente es probable que simplemente no funcionara. A veces las cosas no salen como uno espera. Tal vez no eran compatibles a largo plazo, o tal vez no era el momento adecuado. Sea cual sea la verdad, lo que es innegable es que Atay y Sereni dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química en Medcezir sigue siendo recordada y añorada por muchos fans. Y aunque nunca sepamos la verdad sobre su relación, siempre quedará la duda, la especulación y sobre todo, la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Atay y Sereni. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, aún hay más. Porque si pensaban que este era el final del chisme, se equivocan. Vamos a rascar un poquito más profundo en este enigma que es la relación, o no relación, entre Atay y Sereni. Para empezar, hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento turca. Es un mundo muy particular con sus propias reglas y dinámicas. Las relaciones entre actores son, a menudo, objeto de un escrutinio implacable, y las decisiones sobre qué mostrar y qué ocultar se toman, muchas veces, basándose en estrategias de marketing y relaciones públicas. ¿Podría ser que la negación constante de un romance fuera parte de una estrategia cuidadosamente planeada? Después de todo, una relación confirmada podría haber desviado la atención del trabajo que estaban haciendo en Medcezir. Los productores y representantes podrían haber considerado que era mejor mantener la ambigüedad, alimentar la especulación y, de esa manera, mantener a la audiencia enganchada. Además, en Turquía, la opinión pública sobre las relaciones amorosas de las celebridades puede ser muy volátil. Un escándalo, por pequeño que sea, puede dañar la imagen de un actor o actriz y afectar su carrera. Por lo tanto, es comprensible que ambos hayan sido cautelosos y hayan preferido mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores. Pero volviendo a los detalles que alimentaban los rumores, recordemos algunas anécdotas que circulaban en los medios turcos. Se decía, por ejemplo, que Atay era muy protector con Sereni durante el rodaje. Que siempre estaba pendiente de que estuviera cómoda y segura, y que no toleraba que nadie la molestara.
Algunos incluso afirmaban haberlos visto tomados de la mano fuera del set, o compartiendo momentos íntimos durante las pausas de la filmación. Por supuesto, estas historias nunca fueron confirmadas por fuentes oficiales. Pero como sabemos en el mundo del chisme, la falta de confirmación no siempre significa que la historia sea falsa. Muchas veces, las fuentes prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su privacidad o evitar represalias. Otro aspecto interesante es la relación de ambos con sus fans. Tanto Atai como Serrini tienen una base de fans muy leal y apasionada. Y estos fans, como ya mencioné, estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja. Creaban fanfics, editaban vídeos románticos, y organizaban campañas en redes sociales para pedirles que confirmaran su relación. Esta presión constante de los fans pudo haber sido un factor determinante en su decisión de mantener el romance en secreto. Tal vez temían que si confirmaban su relación, la presión aumentaría aún más y se volvería insoportable. O tal vez simplemente querían proteger su privacidad y tener la libertad de vivir su amor sin tener que rendir cuentas a nadie. Y luego está la cuestión de la compatibilidad. Como ya mencioné, se decía que Atai era más reservado e introvertido, mientras que Serrini era más extrovertida y sociable. Pero podría ser que estas diferencias, en lugar de separarlos, los hayan atraído aún más. A veces los opuestos se atraen, y la combinación de personalidades diferentes puede crear una dinámica muy interesante y estimulante. Quizás Atai admiraba la energía y la vitalidad de Serrini, mientras que Serrini se sentía atraída por la calma y la estabilidad de Atai. Tal vez se complementaban el uno al otro, y sus diferencias eran lo que los hacía encajar tan bien. Pero claro, también es posible que estas diferencias, con el tiempo, se hayan convertido en un obstáculo. Es difícil mantener una relación a largo plazo cuando hay diferencias fundamentales en la forma de ser y de ver el mundo. Y es posible que después de un tiempo, hayan llegado a la conclusión de que no eran compatibles a largo plazo. En cualquier caso, lo que es innegable es que la química entre Atai y Serrini era palpable. Y esa química, sumada a los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans, creó una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Incluso años después de la finalización de Medcezir, los fans siguen recordando con cariño a Yaman y Mira, y siguen soñando con la posibilidad de que Atai y Serrini vuelvan a trabajar juntos. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Mientras tanto podemos seguir especulando, analizando y disfrutando del chisme. Porque admitámoslo, a todos nos encanta un buen culebrón, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Y ahora, antes de que me despida definitivamente, quiero invitarles a que compartan sus propias teorías y especulaciones en los comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Atai y Serrini? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Quiero saberlo todo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme. Y recuerden que la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Hasta la próxima, mis chismosos.